Capítulo 2. El refugio inesperado. Avanzamos hacia el norte, en busca de respuestas a la creciente sombra que pesaba sobre mi mente. El aire se sentía más pesado a medida que avanzábamos. Habíamos dejado atrás el refugio de Vigerin, ese rincón idílico rodeado de verdes colinas, donde las flores silvestres se inclinaban suavemente al compás de la brisa, y el cielo, despejado y brillante, nos había recibido con una tranquilidad engañosa. Podíamos sentir cómo cada paso nos alejaba de esa paz. El suelo, que antes era suave y cubierto de musgo, comenzaba a endurecerse bajo nuestras botas, volviéndose áspero y rocoso, como si el mismo camino intentara advertirnos del cambio que se avecinaba. Los sonidos también cambiaron. El canto de los pájaros y el susurro de los árboles se desvanecieron gradualmente, reemplazados por un silencio pesado que solo era interrumpido por el crujido de nuestras pisadas y el leve murmullo del viento, ahora frío y cortante, que arrastraba consigo un eco distante, como si algo invisible nos acechara. Grom caminaba con la mirada al frente. Sus ojos brillaban en alerta mientras sus pasos resonaban con fuerza sobre las piedras sueltas del sendero. Su postura, siempre firme, ahora parecía un poco más tensa, como si anticipara un peligro que aún no habíamos visto. Cada paso nos lleva más cerca de lo que tememos, gruñó rompiendo el silencio. Pero también más lejos de lo que queremos dejar atrás. Levanté la vista hacia el horizonte. Las colinas verdes habían dado paso a un paisaje gris y erosionado, y más allá, montañas envueltas en nubes oscuras. El contraste con la belleza que dejamos atrás era brutal. Es curioso cómo puede cambiar todo en un instante, de lo hermoso a lo sombrío, comenté, más para mí mismo que para ellos. Hermoso, bufó Kilmar, con ese tono seco y directo que lo caracterizaba. Sus pequeños ojos me miraron de reojo mientras caminaba a mi lado. La belleza es solo un disfraz. A veces lo que parece acogedor oculta trampas. He visto colinas florecidas que esconden serpientes bajo tierra. A veces es lo que no ves lo que te traiciona. Sus palabras me dejaron pensando. Sabía que Kilmar, con su enfoque práctico, veía el mundo de una manera distinta. Para él, la belleza era siempre una amenaza potencial, una trampa diseñada para seducir a los imprudentes. «Hay algo que no me deja en paz», dije en voz baja. Grom levantó la vista, su mirada fija en mí. Era evidente que él también percibía una inquietud en el aire, aunque no la sentía de la misma manera que yo. ¿Qué sientes, Bangur?, preguntó con la seriedad de alguien que ha visto demasiadas cosas en su vida. Esa sombra es como si estuviera vigilándonos, esperando el momento adecuado para revelarse. Contesté. Grom, con su visión penetrante, miró a su alrededor, escudriñando el terreno en busca de algo que no se veía a simple vista. Todo parece en orden aquí, pero tampoco puedo deshacerme de la sensación de que estamos siendo observados, dijo, su voz baja, como si temiera despertar algo que aún no se había manifestado. El día comenzó a desvanecerse, y la luz del sol se convirtió en un tenue resplandor en el horizonte. Fue entonces cuando vislumbramos una pequeña cabaña en medio de la desolación, un refugio que parecía ofrecer un consuelo inesperado. «Miren, allá hay una cabaña», dijo Grom, señalando hacia el horizonte. «Podríamos descansar un poco. Estoy tan famélico que podría comerme un caballo». La cabaña se veía sorprendentemente acogedora, ofreciendo la promesa de un refugio cálido y seguro en medio de la nada. Kilmar, a pesar de su desconfianza natural, estaba tan agotado que no se opuso. «No es mala idea», respondí, sintiendo cómo el cansancio se apoderaba de mis piernas. «La noche está cerca y el frío se intensifica. Será mejor que busquemos refugio allí». Nos acercamos a la cabaña, pero algo en su apariencia me incomodaba. Aunque su exterior parecía modesto y acogedor, había algo en ella que no encajaba del todo,
como una melodía disonante en un día sereno. Grom, siempre el más impetuoso, fue el primero en llegar a la puerta y la golpeó suavemente. Esperamos unos momentos, pero no hubo respuesta. Quizás el dueño esté afuera talando madera, sugirió Grom, aunque Kilmar frunció el ceño. ¿En un lugar como este y a estas horas? Cuestionó el enano. Solo un loco haría eso. Grom probó la manija y la puerta se abrió con un leve chirrido. El interior de la cabaña era cálido y acogedor, una vista que contrastaba con el frío exterior. Nos acomodamos en el pequeño pero confortable espacio, aunque una sensación de incomodidad seguía presente, como si algo estuviera fuera de lugar. Observé la leña apilada junto a la chimenea, con la misma inquietud en mente. «Es curioso», comenté. «Si hay tanta leña aquí, ¿por qué habría salido a recoger más?» Kilmar se encogió de hombros, aunque sus ojos, siempre atentos, se estrecharon con desconfianza. Quizás la hayan abandonado. Con la podredumbre avanzando afuera, no sería raro que quien vivía aquí decidiera mudarse a un lugar más seguro. Pronto, el hambre y el cansancio vencieron nuestra cautela. Encendimos la chimenea, agradecidos por el calor que proporcionaba, y mientras explorábamos la cabaña, Grom descubrió una alacena repleta de provisiones. Enormes ruedas de queso, jamones curados colgando y barriles de Avalon sin abrir. Aunque algo dentro de mí advertía que todo era demasiado bueno para ser cierto, la necesidad superó a la razón. Nos sentamos alrededor de la mesa y comenzamos a devorar el festín. La comida sabía como si hubiera sido preparada con esmero, y las copas de Avalon nos llenaron de calidez. Pero a medida que la comida desaparecía y las risas llenaban la cabaña, un cambio imperceptible comenzó a suceder. Era como si el mundo a mi alrededor empezara a distorsionarse. Fue primero en el ambiente. El aire parecía volverse más espeso, cargado de una extraña energía. Las sombras en las esquinas de la cabaña parecían alargarse, moviéndose de forma sutil, casi imperceptible, como si observaran. Los colores de la comida comenzaron a parecer más vivos, más intensos, como si vibraran ligeramente. Intenté concentrarme en el sabor de lo que comía, pero la comida empezaba a tener un dejo metálico, una amargura que no podía ignorar. Grom soltó una carcajada estruendosa, mirando a Kilmar. «Kilmar, deja de hacer chistes con tu cara», dijo Grom, su risa descontrolada. Kilmar lo miró, confuso al principio, pero pronto también comenzó a reír. «Grom, eres tú quien está cambiando de forma con tu transmutación», respondió entre risas. Fue entonces cuando sentí que la cabaña misma estaba cambiando. Las paredes se encogían y se expandían, y lo que antes parecía acogedor, ahora se tornaba oscuro y aterrador. Una sensación de pánico empezó a mezclarse con el humor, y aunque intentaba concentrarme, mis pensamientos eran un caos. Grom, riendo como un niño travieso, tomó un cuadro de la pared. «Miren, puedo meterme en la pintura», exclamó mientras Kilmar y yo nos reíamos de lo absurdo que sonaba. Pero en mi mente algo no cuadraba. Las imágenes que veía eran fragmentadas y la risa se transformaba en un eco distante que chocaba con la creciente sensación de peligro. En medio de ese caos, Grom, jugando con su visión penetrante, se detuvo de repente. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba a su alrededor y notó algo que lo hizo fruncir el ceño. «Algo no está bien aquí», dijo con una seriedad que cortó la risa de golpe. «Todo esto no es real». La claridad golpeó mi mente como un relámpago. Todo el ambiente estaba impregnado de magia, una magia sutil que había envuelto nuestras mentes en una ilusión. Al darme cuenta de esto, la verdad se reveló ante mí como un velo que se desgarra. «Estamos bajo un hechizo», murmuré, mi voz firme, pero cargada de la urgencia de la situación. «Esta cabaña no es lo que parece». Kilmar, ahora consciente del peligro, rápidamente tomó la hoja del pensamiento arcano de su bolsillo y comenzó a fumar. Sus ojos,
que antes reflejaban el descontrol de la ilusión, recuperaron su brillo de claridad. La magia es fuerte, pero si logramos concentrarnos, podremos romperla, dijo Kilmar, mientras el humo esmeralda llenaba el aire, ayudándonos a despejar nuestras mentes. Con la ayuda de Grom y Kilmar, mi mente se enfocó. La combinación de la visión penetrante de Grom y la hoja del pensamiento arcano de Kilmar me dio la claridad suficiente para invocar un conjuro poderoso. Recité las palabras, sintiendo la energía arremolinarse a mi alrededor, hasta que finalmente la ilusión se rompió. El cambio fue instantáneo. La cabaña, antes cálida y acogedora, se transformó en una ruinosa estructura. Las paredes estaban cubiertas de moho, la chimenea era poco más que un montón de escombros, y la comida que habíamos devorado eran en realidad restos podridos y agua estancada. El aire se volvió denso, casi tangible, y una náusea implacable se apoderó de mí. Sentí como si mi propia magia me traicionara, como si mi esencia misma se descompusiera en aquella atmósfera putrefacta que nos rodeaba. Pude ver a Grom, con el rostro endurecido, luchando por contener el vómito mientras sus instintos le gritaban que retrocediera. Kilmar fruncía el ceño, tratando de darle sentido a lo que simplemente no lo tenía. Lo que antes habíamos conocido como un refugio había sido consumido por la corrupción, como si algo más allá de la muerte hubiese reclamado ese lugar, devorando todo vestigio de vida. El olor a podredumbre se nos pegaba a la piel, y nadie dijo nada. No había palabras que pudieran capturar ese vacío asfixiante que ahora lo llenaba todo. Nos levantamos, aún tambaleantes, pero con la determinación renovada. La ilusión había sido poderosa, pero habíamos logrado romperla. Y con ello, sabíamos que estábamos más cerca de la sombra que habíamos venido a enfrentar. Esto no es más que el comienzo, dije, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Debemos estar preparados para lo que venga. Kilmar y Grom asintieron, y con un último vistazo a la ruinosa cabaña, nos preparamos para continuar nuestro camino. La noche se cernía sobre nosotros, pero ahora, más que nunca, estábamos decididos a enfrentar cualquier desafío que Taigaris nos presentara.